Señal directa. Y en señal informativa escuchamos el comentario que por la vía telefónica nos ofrece el doctor Roberto Castellán Rueda, director de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Ángel. Muy buenos días, Sonia, y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Bueno, quiero hablar un poco sobre dos, digámoslo así, podemos decir, acontecimientos o hechos de la semana pasada. El primero tiene que ver con un gran desarrollo científico de la humanidad, es decir, la sonda Juno, que llega a la órbita de Júpiter después de 5 años de haber sido lanzada. Su lanzamiento fue el 5 de agosto del 2011 y ahora esa sonda está enviando imágenes y audio de este lejano planeta. Esto, por supuesto, es un avance a muchísimas ciencias, porque como todos sabemos, este tipo de, podríamos llamarlo inclusive experimentos, pues tienen que ver con el desarrollo de varias disciplinas dentro de la ciencia. Por otro lado, también nos enteramos y además nos toca ver casi en directo el asesinato de 2 afroamericanos por la policía en Estados Unidos, en diversas partes de Estados Unidos. Sin embargo, son asesinatos crueles, asesinatos a personas que no estaban en ningún momento siendo agresivas, y que se ve plenamente que son asesinatos de tipo raciales. Después de ello, un afroamericano también, al parecer indignado, no sé si fuera de sus facultades mentales, qué sé yo, pero toma esto como pretexto también para asesinar a 5 policías blancos como una forma de venganza. En este caso tenemos odio racial, por supuesto. En ambos casos hay una seria manifestación de racismo, del odio. Por otro lado, también tenemos evidencias de impunidad. Todo el mundo sabe que estos policías que matan afroamericanos por la espalda, los matan indefensos, los asesinan, porque esa es la palabra, difícilmente pisan la cárcel. Se les atribuye que cumplieron con su deber y siguen haciendo su trabajo cuando muchos son despedidos. Por otro lado, vemos también un creciente rencor, podríamos llamarlo de clase, o un rencor racial. Estos dos hechos, estas dos imágenes, si quieren podemos llamarle aisladas, pues las podemos también cambiar por otro tipo de imágenes. Podemos ver estos niños hambrientos o niños que trabajan desde muy jóvenes. Podemos ver estas desgarradoras imágenes de los migrantes que se están muriendo en su tránsito hacia Europa. Podemos ver la gran cantidad de feminicidios, y por otro lado podemos ver en el terreno de la ciencia avances, los últimos avances en los vehículos sin conductores, por ejemplo, en robots de todo tipo, inclusive aquellos que pueden ya no se les llamaría inteligencia artificial, que pueden tener un cierto tipo de inteligencia parecida a los humanos. También vemos grandes avances en las modificaciones genéticas, que podría llevar a grandes avances en la medicina. Si ponemos nosotros, por ejemplo, estas dos grandes diferencias, podríamos decir eso precisamente, que la humanidad se maneja entre 2 polos completamente opuestos, que no parecen estar en el mismo plano de lo que es el ser humano. Por un lado, el olvido mismo del ser humano, porque todos estos actos de racismo, de extrema pobreza con los inmigrantes, es un olvido completamente a que somos seres humanos y que nos debemos a nosotros mismos. Y por otro lado, una como esperanza ilimitada, como esperanza ciega hacia la ciencia. Yo me preguntaba, ¿y a qué va la sonda a Júpiter? A trasladar qué tipo de civilización. Por un lado, en la ciencia tenemos todas nuestras esperanzas puestas. Creemos que la ciencia va a resolver absolutamente todos los problemas de la humanidad, pero la ciencia no podría hacer esto, porque la ciencia justamente la estamos despojando de humanismo.
hay un abandono del humanismo en la práctica, y eso obviamente se transmite a la ciencia. La ciencia no es neutra, la ciencia no es por sí, no es per se, no es porque sí, sino que la ciencia justamente tendrían que hacerla los seres humanos con tendencias a mejorar al ser humano. Sin embargo, ¿qué está sucediendo exactamente el ser humano? Pues justamente el ser humano se está perdiendo como tal. El ser humano está dejando de ser humano y pasando a ser un ser mecánico, un ser robotizado, un ser desprovisto completamente de humanismo. Voy a poner un ejemplo recién del cual la prensa dejó de darle seguimiento. Es el ejemplo de Carlos Álvarez, un joven Charlie que llega y le dice a una señora que no se puede estacionar en un lugar para personas sencillas de ruta. Y esta persona le habla a otra persona, llega otro sujeto con un tubo y asesina a Carlos Álvarez, a Charlie. Hay una enorme insensibilidad del ser humano. Este problema que puse, y que es un problema que conmovió a la sociedad tapatía, a la sociedad jalisciense, pues simple y sencillamente es una muestra de precisamente esta, y no solamente falta de educación, sino del olvido completo del ser humano. Es más fácil que nos encontremos por la calle personas dispuestas a asesinar a otra persona por cualquier motivo, inclusive por algo que era una labor hasta social de Carlos Álvarez. Nos podemos encontrar personas que pueden asesinar a otras personas más fácilmente que personas que puedan ayudar a otras personas. Tenemos una enorme indiferencia y una enorme falta de solidaridad con los desaparecidos. Ayer la marcha por Moy, la marcha por más desaparecidos, porque hay muchos desaparecidos en todo Jalisco, pues fueron nada más 100 personas o poco menos de 100 personas para una ciudad o para una zona metropolitana de ya casi 6 millones de habitantes. Por otro lado, obviamente a esto no han contribuido aquellas instituciones que surgieron para esto o que tendrían que estar constantemente recordándole al ser humano que antes que otra cosa es un ser humano con humildad, y me refiero a las iglesias. Nos levantamos con la noticia precisamente de que el periódico del Arzobispado de México, desde la fe, llama como una bofetada que el Congreso de Morelos aprobara el matrimonio igualitario. Una bofetada le llama al pueblo de México, es decir, una iglesia que sigue promoviendo el odio, que sigue promoviendo la discriminación hacia personas que tienen una sexualidad, una forma de vivir su sexualidad de manera diferente. Estamos viviendo en una época muy difícil, no es solamente una época de problemas económicos, porque podría ponerse ahí su origen, una economía en donde hay una enorme concentración de la riqueza, hay un crecimiento de los problemas por desigualdad, pero yo creo que ese no es precisamente el problema, sino justamente la pérdida del humanismo. Es necesario fortalecer la educación humanista, es necesario fortalecer la cultura, es necesario que nuestros jóvenes sepan que el ser humano vale simple y sencillamente porque es ser humano, no por su raza, no por su dinero, no por su preferencia sexual. Termino diciendo también que nuestra época, por supuesto, está marcada por la banalización de la imagen. Ahorita nos tomamos una foto y la subimos inmediatamente a redes sociales. Todo lo que nos sucede lo subimos a redes sociales, y con esto hay una cierta banalización. No le damos ya una importancia a las cosas que lo tienen o a los que no lo tienen. Por ejemplo, ¿cómo tomamos la casi, podríamos llamarlo hasta transmisión en vivo del asesinato de estos dos personas, de estos dos afroamericanos? Uno de ellos, lo cual es casi espeluznante, es que su propia esposa graba el asesinato de su marido e inmediatamente lo sube en redes. Esto, por un lado, está bien porque se ve la forma en que actúan los policías, pero por otro lado, yo me pregunto, la sangre fría de una mujer también que no tiene la culpa ella, por supuesto, pero es una mujer que ya metida en este mundo de la gran importancia, de lo fundamental que tienen las redes
y las imágenes de lo que se preocupa es en grabar la muerte del marido. Efectivamente no pudo haber hecho otra cosa. Yo lo único que quiero señalar es el hecho de la importancia de la imagen en todas las actividades actuales de nuestra humanidad, por más que estas actividades sean totalmente contrario a nuestra propia humanidad. Ese es mi comentario para el día de hoy. Y sin duda, doctor, bueno, pues sí, una enorme falta de tolerancia, una enorme intolerancia y la ausencia de una cultura por la paz es lo que nos está llevando también a estos problemas. Agradecidos, doctor, por el comentario. Al contrario, muy buenos días, un abrazo. Igualmente, muchas gracias al doctor Roberto Castellán Rueda. Y con esto nos vamos a la pausa. Continuamos con usted en Señal Informativa.